Les cuento que la ciudad de la eterna primavera nos dejó atrapadísimos, no solo por responsabilidades con la moto, la renovación de todos los equipos y sus mágicos pueblos, sino que también la calidad de la gente y amigos que van quedando en el camino. Pero claro, como dicen por ahí, todo tiene su final y esto hicimos en Medellín antes de finalmente continuar nuestro camino hacia el norte del país. Escúchame. A lo que vinimos, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Y a lo que vinimos es a documentar la Comuna 13 de Medellín. Vamos a estar recorriendo, conociendo un poco la historia, vamos a ver qué nos tiene. La verdad que es un barrio con mucha historia. De hecho, es más conocida como la cuna de Pablo Escobar. Entonces, claro, vamos a ver qué tanto está tan reformado como dicen hoy en día, que ya esto es otra cosa muy distinta y muy diferente. Resulta que la Comuna 13 de Medellín por los años 80 iniciaría como una de las comunas más peligrosas de Medellín, ya que era la base principal de grupos armados donde reinaba el narcotráfico, homicidios y una alta tasa de violencia. Por suerte, la comuna ha tenido un gran cambio a través de los años y hoy es súper seguro visitarla. Bueno, ya sí por iniciar en la pura entrada que nos estamos encontrando. Uy, hay mucha música. Esto como que está muy prendido. Veo a gente bailando por allá. Acá hay una persona bailando. Vea pues, gente, aquí ya encontramos a Juan Daniel. Mucho gusto, chicos, mi nombre es Juanda. Todo el mundo me dice así. Redes oficiales ya las van a conocer más adelantico. Eso, no es tan fácil. Bueno, familia, bienvenidos a la Comuna 13. ¿Qué es Comuna 13? Comuna es un conjunto de barrios, los cuales, digámoslo así, la mayor parte es una total invasión. Al conformarse como tal, resulta que se hace la legalización de este territorio y nos dimos cuenta que este territorio estaba en medio de una ruta guerrillera. Básicamente la comuna estaría en medio de una ruta de narcotráfico porque todo lo ilegal que salía y entraba por el país pasaba indirecta o directamente por este lugar. Si nosotros vamos 6 horas derecho hacia allá, llegamos al Urabá, y el Urabá es una frontera con Panamá. Por el lugar solía la guerrilla ingresar drogas, armas y dinero a la ciudad de Medellín y viceversa. Y entre las historias de Juan Daniel estaríamos encaminándonos hacia las casas o más bien galerías de muchas familias donde relatan sus historias a través de murales. Por ejemplo, vean este colchón que pusieron aquí, nos dicen que así era como antiguamente, digamos, ellos se protegían en las casas, colocaban los colchones así para que las balas realmente no fueran y vinieran y atravesaran a la vivienda como tal. Que la historia aquí cambió fue después de la Operación Orión, que fue el 16 del año 2002. Durante los días 16 y 17 de octubre del año 2002, las fuerzas militares de Colombia y la policía entraron a la Comuna 13 de Medellín con el fin de acabar con la delincuencia en las que se encontraban grupos armados como el ELN, las FARC y los Comandos Armados del Pueblo, una operación en la que se hizo parte también la Fuerza Aérea Colombiana, lo cual desplegó una guerra tan grande y sangrienta de la que no se sabe con exactitud el número de vidas perdidas entre militares y civiles. Lo bueno de todo es que tras este suceso vino el cambio para la comuna. Acá podemos, digámoslo así, empezar a ver lo que es la real transformación. Pero mucho talento son los que estamos encontrando aquí en las calles de Medellín y todo, ¿no? Parce, y de hecho es que resulta y sucede que nosotros los chicos a veces cuando fuimos tan quebrantados por la violencia o por esos temas de la calle, también había muchas opciones de que si querías salir de eso tenías que resaltar. Entonces por eso rapeamos bien, bailamos bien, hacemos graffiti. De hecho yo también hago graffiti y rapeo acá en la comuna.
cuando no estoy haciendo un recorrido como lo que estamos haciendo hoy, estoy haciendo lo mismo que vamos a conocer por ahí. Un saludo para Chile, un saludo a la presente, ¿cachai? Me entiende, ella es amable, que se meta con Chile le digo con chatumar. Espera, el mundo de los tics hoy vinieron a la eterna primavera. Yo necesito una amiga que sea de dominicana que me lleve a la romana. Increíble aquí sentados en estas escaleras cómo se ven las casas de casa en casa, ¿no? Como La forma de construcción. La forma de construcción, ¿cierto? Cierta familia llegó y construyó esta casa en este lugar donde está la carpa roja, siendo Sí. más exactos. Pero resulta y sucede que en ese mismo tiempo del desplazamiento, un hermano de la persona también lo desplazaron. Entonces ese hermano llegaba y aprovechaba esos muros del familiar y construía al ladito. Y así sucesivamente se fue construyendo toda la comuna. Y entonces estas escalas que digamos construyó aprovechaba el que llegaba para esas escalas para llegar a la de él. Y por eso es que todo el barrio se construyó en callejones y escalas. Y todo el barrio tocaba prácticamente caminarlo. Hey, popping like I'm supposed to. Watch out for the people that Por estos lugares, por estos callejones, era que solíamos bajar a estudiar y solíamos encontrarnos con muertos. Literal, te tocaba pasar por encima de una persona para continuar el camino, porque pues a ti no te iba a dar tiempo de tomar otro callejón para ir a estudiar. Tenías que llegar a tiempo, ¿no? Y pasarle por encima del cadáver. ¿Y cuántos años tenía usted cuando más o menos estaba Tipo toda la guerra? 8, 9, 10, 11 años de edad. Toda la infancia, literal, toda la infancia. Y a esa edad uno mirar un muerto, ¿qué se siente? ¿La primera vez? Parce, pues las primeras veces era como de curiosidad. Las escalas eléctricas se terminan, entonces cuando nosotros vemos todos estos muros después de la construcción de las escalas eléctricas, los muros que quedaron se utilizan como un lienzo. Esto generó, digamos, como curiosidad y publicidad al mundo, pues porque eran las únicas escalas eléctricas en el mundo que se hicieron como proyecto social. Sí. Cuando ven que las personas empiezan a subir, los chicos del barrio, hey, familia, de casualidad quieren que les contemos historia, somos personas que nos creamos en el barrio, les podríamos contar de lo que pasó acá. Cuando vieron que un chico del barrio subía con un recorrido, al que le gustaba bailar salió a bailar. Bueno, el que le gustaba rapear salió a rapear. El que le gustaba el grafiti, el muralismo salió y hizo un diseño para que les contáramos un fragmento de la historia, para que ustedes se identificaran con alguno de estos murales, y así sucesivamente convertimos el lugar más peligroso de Colombia en el lugar más atractivo de Latinoamérica a nivel barrial. Espero que les haya gustado lo que les puede brindar y por acá los vamos a estar esperando. Cada que quieran venir, la comuna es su casa. Muchas Hágale, gracias. pues, parce, muchas gracias. Pero la re buena. Que le vaya bien. Igualmente. Chao, chao. No, muy bonito todo lo Muy que han cultural. hecho. Han hecho una transformación, realmente es una transformación. Y el mensaje que queda detrás de todo esto es impactante, ¿no? Es impresionante, así que invitados a que vengan por acá. Muy buenos días. Bueno, Medellín, les queremos contar que todos los planes aquí nos tienen pero atrapadísimos. Y bueno, resulta que en este momento nos estamos dirigiendo hacia un lugar donde testean autos como todoterrenos, deportivos y cosas así, porque ayer en la Feria de las Dos Ruedas nos hicieron una invitación para ir a probar unos autos, digamos, como todoterreno, pero eléctricos. ¿Qué es lo importante de esto y qué nos llama muchísimo la atención? Es el primero en Sudamérica y solamente hay 500 unidades en el mundo. Y la marca que lo está promocionando acá en Colombia y el que lo trajo nos dijo: chicos, vamos, mañana ustedes lo prueban, lo miran y bueno, muy loco. Así que bueno, vamos a ir para allá. Vea pues, gente, aquí estamos con Laín.
que ya está disfrutando como niño Ahora chiquito, sí, ¿no? Ahora sí, acá es donde es. Sí, realmente aquí es donde vamos a probar los vehículos, realmente para la gente que le gusta la aventura. Algo más silencioso, algo no tan invasivo con la naturaleza y pues obviamente pensando siempre en seguridad. Y así que bueno, vamos a mostrarles por aquí es el primer juguete. ¿Cómo es el nombre? Swing Car. Swing Car. ¿Y qué especificaciones tiene? A ver. Es un vehículo biplaza para 2 personas. Sí. Bien. Todos los mandos, que es algo muy bueno, están adelante, freno, acelerador, listo, freno de mano, pero trae llantas, un motor en cada llanta y suspensión independiente para cada llanta. Algo muy chévere y es que trae un eje central para esto, que es donde realmente se empieza a ver el tema del rendimiento del dirección, pito, reversa. Para personas con una movilidad reducida yo puedo abrir el pin de acá, abro y ya puedo acceder. Si la persona llega a volcarse, trae un sensor y se apaga automáticamente. Entonces pienso en seguridad siempre y esto es lo mejor en este momento. Bueno, hoy recomendaciones, disfrutar. Bueno, vamos. Uy, man. Oye, se siente suavecito. Wow. Es que el vehículo andaba de una manera increíble, pero como era la primera prueba del vehículo en terreno, con la IN lo haríamos despacio e inclusive hasta conversaríamos en el camino. La que sí se llevaría la verdadera prueba sería Valentinita, con un piloto que al parecer entendió que el vehículo era indestructible. ¿Qué estoy haciendo? Eso, mete los pies bien, eso, duro y con la otra mano te sostienes duro. Uy, no. No, ya. Uy, no, qué aventura. Ay, no. No, esta wea es muy loca. Creo que esta es la aventura más loca que he hecho. No, weón. Esta wea es loquísima. ¡Ah! No, esta wea es muy loca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ¡no puede ser! ¡Qué más barra que la chucha! ¡Ay! Ah, nos chuzamos. ¿En serio? Sí. La de acá atrás. La de adelante. La de adelante. Sí. ¡Qué locura! Ay, no. Conche tu madre, mis zapatillas. Muchísimo. Yo pensé que era rápido, pero no tanto. No era tan extremo. Sí, baja duro. Es un monstruo, en serio, baja brutal. Por desgracia nos quedaríamos con las ganas de pilotarlo, ya que aquí terminaría la prueba para el Swing Car. Vamos a ir a probar las trucks, Valentinita y yo. Muy bien, eso. Muy bien. Eso. Es que siempre las invitaciones son cosas extremas. Pero que no puedo decir que no. La adrenalina nos llama. Eso, eso. Dale que se mueve, pero no pasa nada. Eso. Dale, dale, pasa por ahí, dale, dale. Dale, dale.
Es que tengo esta imagen y me imagino la caballota. Pa. Eso, dale. Uy. Eso. Una cervecita. Bueno, gente, pues ya quedamos listos. Adrenalina por los aires. Valentinita, ni qué pregunta, le gritó todo el trayecto. Todos y cada uno de los trayectos. Sí. Así que no, bueno, una experiencia única, increíble. Así que eso, muchísimas gracias. Santiago, chévere. Listo, gracias. Nos vemos pues. Muchas gracias. Y Valentinita, buen equipo. Buen equipo. Lastimosamente, tanto el swing car como las patinetas todavía no están disponibles para la venta aquí en Sudamérica. Igual dejaremos un correo por si alguno de ustedes se quiere contactar con la empresa que nos invitó a probar estos magníficos vehículos. Uy, marica. Antes de finalmente irnos de Medellín, le estaríamos haciendo un diseño personalizado a la caballotita y le colocaríamos un respaldar para el top case, ya que este estaba dañando todas las camisas que se ponía Valentinita. Y después aprovecharíamos para salir con seguidores con quienes habíamos hablado por Instagram. Bueno, les comento que el día de mañana se llega el día que nos vamos de Medellín. Una decisión que costó muchísimo tomarla. Pero muchísimo tomarla. Y resulta que planeamos venir aquí a hacer como una rodadita con seguidores, despedirnos. Último día con mi chaqueta, me la quise poner para despedirme y llenarme de buena energía. Se va esta chaqueta para Chile, la voy a recordar siempre, gracias por tantas aventuras. Mañana empezamos con el nuevo traje, veamos si es tan cómodo como es este y vamos a ver si nos dura o no nos dura. Por otro lado, la salida fue súper improvisada y pedimos disculpas ya que el punto de encuentro que dimos nunca fue el exacto y el punto final donde algunos nos esperaron nunca llegamos. Lastimosamente no pudimos avisar con tiempo de esta salida, así que agradecemos mucho con los que compartimos y con los que no, el destino dirá cuándo será. Chao, tía. Bueno. Tras estar casi 3 semanas en Medellín, también nos despedíamos de mi familia, quienes lo dieron todo para hacernos sentir como en casa. Muchas gracias por todo. Bueno, tía. No quedaron aburridos, pues acá vuelven. Vamos. No, si ustedes no quedaron aburridos con nosotros. Y esta casa no se mueve de acá. Ah, bueno. Ya aquí en las afueras de Medellín podemos decirles... Muchas gracias. Sí, principalmente muchas gracias Medellín. A lo personal nos estamos yendo muy contentos, muy agradecidos, nos trataron súper bien. Se sintió una muy buena energía, esa energía que todo viajero y toda persona necesita. Entonces estamos muy felices de todo lo que pasó. Sabemos que nos faltó muchas cosas por recorrer, también perjudicó mucho el clima, pero aún así son esas ganas de que algún día volveremos. Pero bueno, también agradecer principalmente, 1, a las personas y 2, a las marcas que están haciendo ahora parte del proyecto. La verdad que nos vamos muy agradecidos. En este momento nos sentimos pero como nuevos, renovados y con la energía que realmente necesitamos para lo que significa un viaje hacia el norte. La caballotita va nueva. Nosotros como nuevos. No, la verdad que vamos pero contentos. También agradecer a la familia de Santi que nos recibió todos estos días. Nos sentimos como en casa y estamos totalmente agradecidos de todos ellos. Gracias, Medellín. ¡Vamos, Medellín, hijo de puta! ¡Vamos para el norte! Veamos.
Y así, con las vibras súper altas, empezaría nuestro camino hacia el norte. Pero bueno, todo lo que va a pasar de aquí en adelante se lo vamos a contar en un próximo episodio. No olvides suscribirte al canal y decirnos qué tal te pareció este video.